Bienvenidos a esta presentación. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la costumbre jurídica con la participación de Richard Acosta, Isaura Fernández y Maura Montilla. Desde que el hombre vive en sociedad, aún en las sociedades más primitivas, estaba establecida la costumbre. Aún en aquellas sociedades cuando no existían leyes, ya la costumbre era una situación predeterminada. Por eso su importancia en la sociedad. Sin embargo, no todas las costumbres se insertan en el concepto de lo que es la costumbre jurídica. La costumbre jurídica es la norma de conducta nacida en la práctica social y considerada como obligatoria por la comunidad. Esto supone que existe un convencimiento general de que es un deber jurídico y por ese motivo cada persona actúa de esa forma o tiene ese comportamiento concreto al creer que de lo contrario incumple las reglas y es sancionable. Después de la ley, corresponde abordar el estudio de la costumbre jurídica, considerada por la doctrina como fuente directa del derecho y también como la más antigua fuente formal. Actualmente, la costumbre jurídica ha perdido esa preponderancia que tuvo en un primer momento y pasó a ser una fuente secundaria, subordinada a la legislación. Todo lo anteriormente dicho nos permite definir la costumbre jurídica como la fuente de obligaciones y de derecho no escrita y no codificada, que surge por el consenso de una comunidad de personas. Se transmite de generación en generación de forma oral y consta de dos requisitos: el comportamiento consolidado, que se repite en el tiempo, y la convicción de que ese hábito produce una obligación. Proceso de formación de la costumbre jurídica. Aquí se distinguen dos momentos. En primer lugar, la costumbre primitiva. La vida social del hombre primitivo fue regulada casi en forma exclusiva por las costumbres, como únicas normas de conducta. En un principio se dan como hecho puro de poder social irresistible y no como normas. Un segundo momento es aquel de la conversión del uso social en costumbre jurídica. En este momento se destacan tres etapas. La primera etapa es la de la costumbre primitiva indiferenciada, que se depura y traslada hacia el campo más concreto de los usos sociales. Una segunda etapa en la cual se empieza a configurar la costumbre jurídica en su elemento externo u objeto, es decir, se crea un hábito social por la repetición continua de una conducta. Y una tercera etapa, surge en la comunidad el sentimiento de la obligatoriedad de la costumbre. Este es el elemento interno o subjetivo de la costumbre jurídica. Continuando con la exposición, me corresponde hablar sobre los elementos de la costumbre y la naturaleza de la costumbre jurídica. Dentro de los elementos de la costumbre tenemos 6 elementos importantes. El primer elemento externo o objetivo, que consiste en un hecho estimado explícito de retirar una misma manera de actuar en el seno de una actividad frente a un determinado estímulo de vida social. Dentro de los actos uniformales
se repiten de las mismas características. Por su parte, los consecutivos que se proceden de formar de forma interrumpida. Otro elemento importante de la costumbre son la cierta duración, que no pueden ser actos efímeros, es decir, de poca duración. Por otra parte, son elementos de la costumbre los pacíficos, como que no sacan productos de la violencia, donde es una armonía social. Y por último, los elementos externos subjetivos, que constituye a una convicción vigente en la colectividad determinada práctica que han venido repitiéndose de forma constante y notoria por las generalidades de los miembros. Continuando, vamos con la naturaleza de la costumbre jurídica, que dentro de la naturaleza tenemos tres teorías. La teoría legalista, que esta teoría explica que los actos humanos realizados por la costumbre son imprecisos, empíricos y racionales, por lo que nada hay que hacer en ellos para que se hagan coercibles. Dentro de la segunda teoría, la teoría que afirma el valor intrínseco sobre la costumbre de fuente del derecho. Sostiene que es el valor intrínseco, que es un fuente de derecho independiente, que la ley no por reconocimiento de la ley o no, en su efecto. Y por último, tenemos la teoría histórica comparativa, que dentro de la historia comparativa tenemos los actos de costumbre y los actos de jurisprudencia, que es la comparación de la formación de la costumbre con una importancia decisiva. Muchas gracias. Continuamos con la compañera que le sigue, Isaura Fernández. Ya. Saludos, mi nombre es Isaura Fernández y en esta ocasión les estaré hablando acerca de ley y costumbre. La ley es un conjunto de reglas aplicables a una sociedad dada. Esas reglas pretenden proteger las libertades y los derechos fundamentales y garantizar a cada persona un tratamiento equitativo. La ley se dicta, la costumbre se vive y rige aunque no se haya recogido por escrito, basta que sea comprobada por el uso manifiesto. La ley nace de los órganos competentes, la costumbre nace de la sociedad. La ley es escrita, la costumbre es un hecho, no es escrita. La ley es orgánica, todas las personas deben obedecerla. La costumbre es voluntaria, es autónoma y es interna, aunque no existe consecuencia jurídica. La ley regula las relaciones entre el estudio y los particulares. La costumbre regula las relaciones entre los particulares. La costumbre no crea una norma en ausencia de un precepto legal, sino que un precepto legal existente se remite a la costumbre para completar alguno de sus elementos, pudiendo ser considerada así como fuente indirecta del derecho. Así lo establecen los artículos 1612, 1646, 1726 y 1586 del Código Civil venezolano. Asimismo, en el derecho mercantil, la costumbre es admitida como fuente supletoria de la ley, en caso de silencio de ésta y cuando cumple los requisitos que la propia ley establece. A esto se le denomina teoría normativa. Así lo establece el Código de Comercio en su artículo 109. Entonces bien, aquí observamos en resumen que la ley es el conjunto de reglas, libertades, derechos, más la costumbre son acciones que se practican pero que no están escritas, pero que se ponen de uso manifiesto. También podemos establecer diferencias entre una y otra diciendo que la ley tiene sus órganos competentes para ponerla en práctica, más la costumbre es practicada por la sociedad. La ley es escrita, más la costumbre es un hecho. La ley es orgánica, mientras que la costumbre es voluntaria. Pero hay una cosa que sí se manejan entre las dos, que es que las dos establecen relaciones con otras personas
y que también las dos están establecidas en el Código Civil. El valor de la costumbre como fuente del derecho. La costumbre como fuente independiente del derecho es fuente subsidiaria que solo regirá en defecto de ley aplicable. Se trata de una costumbre imperativa que, sin ser criticable, no vincula necesariamente a los tribunales. Es decir, valida por completo, regula situaciones o asuntos no contemplados por la ley, que en determinados supuestos remite de forma expresa a la costumbre para arreglar una materia en concreto. La costumbre no es admisible como fuente del derecho cuando ésta sea contra la ley. Por más antigua y universal que fuera esta costumbre, según se desprende en el artículo 7 del Código Civil venezolano, la cual reza: no vale alegar contra la observancia de las leyes el desuso ni la costumbre o práctica en contrario, por más antiguos y universales que sean. En nuestro ordenamiento jurídico y en especial en el campo civil es de poca importancia la costumbre como fuente del derecho. Y así lo establece el Código Civil en su artículo 1612. Ahora bien, como fuente del derecho, pues hay relación directa con el fuente de derecho comercial, ya que en el Código de Comercio, en el artículo 9, reza: las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República, y determina y da localidad reiterados por un largo espacio de tiempo que aprecian prudencialmente los jueces de comercio. En el derecho mercantil tenemos que nuestro ordenamiento jurídico, pues sí, la costumbre sí está como una fuente de derecho. Y en el derecho administrativo, la costumbre o práctica administrativa se da generalmente o es aceptada cuando las acciones de las autoridades administrativas entran a formar parte de la legalidad administrativa. Por su atención, muchas gracias.